Geeks, Frikis Nerds. Los raritos callados que se sientan al fondo. y todo lo demás. Obsolescencia programada. Comienza ya. Unidos comenzó en el este, con las famosas 13 colonias. En medio hubo una batalla por la independencia y a mediados del siglo XIX una guerra entre el sur y el norte. Después hablamos de eso. Y en medio de todo este caos había un territorio inexplorado por la ya independizada entonces colonia inglesa. Este era el mal llamado salvaje y bien dicho sí, lejano oeste. Una zona donde la ley no había llegado, donde los bandidos y los vividores se aprovechaban de las personas de los pueblitos que apenas estaban surgiendo. Criminalidad, pueblos originarios, un gran resentimiento hacia la etnia afroamericana por la guerra de secesión que había ocurrido hace muy poco, y también una búsqueda de identidad del país y subsecuentemente de cada individuo en esa naciente patria que era Estados Unidos. La sociedad finalmente avanzó, los pueblitos se convirtieron en ciudades, los caballos fueron abandonados y comenzaron a aparecer los autos, y los bandidos, no sé, se convirtieron en mafias y en corredores de bolsa, criptobros, no sé, fíjense ustedes. Porque son pocos los lugares que pueden resistirse al progreso de la civilización. Por lo que, hay que decirlo, el lejano oeste tenía una obsolescencia programada. ¿Cómo están? Muy bien. el gorro. Sorda me acabo de quedar. Literalmente sorda. Avisá, boludo. Sí, nos Zapucay. trajimos Zapucay. gorros de Y bueno. vaqueros. ¿Sabes que la Tenías. yo tenía encima? Yo Yo no, tenía- Es que- ¿Y por qué no trajeron? Yo no tengo. Yo tenía 3 y dije, no voy a llevar 3 como para Yo que dije, nos tener yo. tendríamos Ah, que haber puesto alguna chaqueta y el gorro. chaqueta. Chaqueta. Una chaqueta re Ya canchera. basta, Johnny. Lucimos igual nuestra plaquita de sheriff en el, Claro. en el anuncio. En el anuncio, sí, sí, sí. claramente. Estuvimos medio En flojos, Instagram. pero bueno. Mal ahí. No Hay pasa una nada. serpiente en mi bota. Claro, claro. Bueno, arrancamos porque tenemos mucha info. Tenemos Yo mucha tengo 19 páginas de guión, así que vamos a meterle. Entendamos de qué época estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando? Le pasas una donzatura a la mamita Sí. porque bueno. Mi cochito. Toma Ahí está, usted. bien. Me imagino que es casero. Lo traje hecho de zona norte, zona oeste. Lejano oeste. Del el lejano lejano oeste. oeste, claro. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de el lejano oeste? Estamos hablando de un periodo histórico que por lo tanto tiene un momento y un lugar. Vamos de a poquito. Comenzó la clase de historia. Cátedra. Estamos hablando de la época histórica que se llama el lejano oeste, o Far West, o Wild West, o sea, salvaje oeste. Como habíamos dicho al inicio, Estados Unidos comienza al este, en la zona del mar Atlántico, con 13 colonias. Y a lo largo del siglo XIX comienza a expandirse, logra la independencia de Inglaterra en 1783 y comienza a comprarle territorio a España, por ejemplo, a Francia también. España era dueña de Florida y de California, le va comprando esos territorios. Francia también tenía algunas partes, y el último lugar que faltaba por colonizar era el oeste, esa zona recontra lejana. Y en este lugar había un tema, y era que eran muchos peligros. Si querés, Esteban, tirame la primera placa del 02. Vamos con eso. Ok. Porque en esta zona había muchos peligros. Por un lado, los pueblos originarios. Y la propia naturaleza del territorio, ¿no? Así que Creo que era más vamos igual la naturaleza del territorio. Sí, principalmente. Igual las sequías también. Sí, Bueno, Y esa encima, parte del territorio. lo que pasa generalmente es que uno piensa como que el lejano oeste pasó hace, no sé, 500 años, 600 años, y está todo lo mucho contrario. más cerca que, por ejemplo, los vikingos. Claro, poco más de 100 años. Poco son. más de 100 años. Sí, un poquito más. Vamos por partes para entender cuáles son las características exactas. Por un lado, los pueblos originarios, como ya dijimos, creo que hubo un proceso similar, no soy experto en historia de Estados Unidos, pero hubo un proceso un poco similar a lo que acá fue la campaña del desierto. Sí. Exactamente. Aunque acá fue más una matanza, allá fue matanza / desplazamiento Sí, de los pueblos bueno, medio originarios. como
Yanquilandia ya de por sí. Es como Sí. su idiosincrasia, digamos. Básicamente. Estaban los Sioux, los navajos, los apaches, los cheyennes, bueno, distintos pueblos o aborígenes que fueron identificados como unos enemigos, ¿no? De Estados Unidos. Y quiero decir que aborígenes no está mal dicho porque no significa sin origen, sino que significa del origen. Y No, mucha está bien gente... dicho, es como indígena, está bien. Claro, no, pero mucha gente dice, no, aborígenes está mal y es despectivo, no es despectivo. Y pero queda muy marcado con el tema de decirles indios. Indios sí está Claro. mal. Indios sí Indio es está horrible. feo. Por eso. Pero pueblos originarios o aborígenes está bien. Después, otro elemento, la guerra de secesión entre la Unión, o sea, el norte, y los confederados del sur. Los del norte estaban en contra de la esclavitud y los del sur estaban a favor de la esclavitud. Y, spoiler, ganan los del norte y se abole la esclavitud. Y en este contexto también surgen las personas afroamericanas. Personas con raíces de África, pero que vivieron toda su vida en América. Sus padres quizás sí eran africanos, fueron esclavizados, llevados a América y tuvieron hijos y finalmente estaban sus descendientes que estaban en ese punto medio entre, ok, tengo raíces africanas, pero soy americano yo. Recomiendo mucho una serie de los 70s, 80, no, perdón, 60, 70 creo, que se llama Raíces. Que muestra la vida de un hombre africano que es esclavizado en 1750 y te va mostrando la historia de su descendencia hasta 1870, que es cuando finalmente llega la abolición a la esclavitud. Sí. Sí. Kunta Kinte era el primer protagonista. Por ahí alguien más de lo que son nuestros padres, por ahí sí ubican la serie. Bueno, yendo más adelante están los pueblitos, por supuesto, que eran pequeños asentamientos. En el lejano oeste no vamos a encontrar grandes ciudades, sino que más bien son todos pueblitos o ranchos. Y después, por otra parte, lo que era la ley, los sheriffs, que estaban generalmente, había un sheriff por pueblo, que se encargaban de más o menos mantener el orden y demás. Siempre estaba en el adelante, en el Porsche de la entrada. Claro, sí. Con un triguito en la boca y estaba En el Porsche. en el Porsche. Tipo, estaba como los guardias de los edificios, viste, que estaban tipo virtualizados. Sí, sí. Bueno, él estaba Eso sentado mismo. en una silla así para que se reclinaba. Eso Así en se dobla. analógico. Bien canchero. Bien canchero. ahí Con el, Olvídate. cuando lo enfocan se levanta Se el levanta coso. y ahí se ve. Tendríamos el gorro, lo haríamos. Espectacular. Qué mal, bueno. Y suena Y- la musiquita. Y lo contrapuesto a esto eran los pistoleros, que se aprovechaban de este caos y falta de ley que había en el territorio para robar y matar, básicamente. Habían pistoleros que estaban en solitario, digamos, y otros que formaban grupos. Y algo que está en medio, digamos, son los cazarrecompensas, que están en ese punto medio. O sea, personas que atrapaban criminales y se las llevaban al sheriff para recibir una recompensa del Estado. Pero no trabajaban para el Estado ni estaban tan en contra de lo que es la criminalidad. Porque si, por ejemplo, había una recompensa de alguien vivo o muerto, preferían llevarlo muerto, que era menos laburo, ¿no? Creo que en ese sentido es lo más cercano en la historia real de la humanidad a la figura del antihéroe. Sí, total. Una persona que realiza el bien, pero no de forma voluntaria, sino en su propio beneficio. Eso es Sí. lo que es un antihéroe, en resumen. Que podríamos hacer un programa, ya que tenemos uno de superhéroes, uno de antihéroes y otro de villanos, no estaría mal. Y por último, por supuesto, el territorio, lo que veníamos diciendo. Zonas muy áridas, con poca agua y muy extensas además. Sí, que si te perdés, la vas a pasar mal. Sí. No sabes para dónde salir, olvídate. Por Ya eso. está. Y eso es el momento histórico. Pero ¿qué ocurrió en la ficción del western? Porque efectivamente de este momento histórico surgió un género cinematográfico. Vamos con el 03, Esteban, cuando puedas. Y acá vemos los primeros total. pasos, empecemos, de lo que fue el western. Hay un debate sobre cuál es la primera película que se la considera western. Por un lado, si buscan la más canónica, que por ahí te nombra un profesor de historia del cine, es Asalto y robo de un tren en 1903, que dura 10 minutos. Es un cortometraje. Que retrata como un robo a un tren. O sea, es muy descriptivo el nombre, ¿no? Que también tiene una particularidad bastante importante, que es la primera película, esta es la original, la de 1903,
se hace de vuelta en 1913, que se hace una remake Sí. Remake. con otros actores, que es el primer remake de la historia también. Mira, no sabía eso. Sí. Y después, por otra parte, la que surgió en el debate, que creo que ya sé porque está medio invisibilizada, es Kidnapping by Indians, que muestra a una mujer siendo secuestrada por unos aborígenes. ¿Y por qué no es tan considerada como el primer western, al menos dentro de los críticos estadounidenses? Porque no fue hecha en Estados Unidos, sino que fue hecha en Inglaterra. No te digo yo. Y sí. No te digo yo. Y a los yankees no les debe gustar que el primer western, un género tan arraigado a Estados Unidos, no haya sido el primero en su país, ¿no? Pero bueno, dato curioso ahí, Lo escondieron. Abajo Sí. de la alfombra. Sí. Como toda su historia. básicamente. Y pasa algo curioso en esta etapa, y es que la ficción, el cine es ficción. Y las historias que contás siempre no tienen por qué abstenerse de contar cosas del pasado o del futuro. No tienen que contar siempre cosas de lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí. Puedes hacer películas de época o futuristas. Pero siento que siempre la excusa de hablar de otras épocas siempre va a ser usada para tener un mensaje sobre tu presente. Por ejemplo, hace poco salió Eddington, que es un western, pero transcurre en 2020, en la cuarentena. Ah, está. Y después, por ejemplo, pero yendo a algo que no transcurre en el presente, vamos a ver otras pelis más adelante que son western, pero utilizan sus mensajes para hablar de cosas que están ocurriendo ahora. Ujú. A lo que voy es eso, es que siempre, por más que hagas una película de otra época que no es el presente, siempre tiene un mensaje sobre esa época. Y acá pasa algo muy loco, y es que la época es exactamente la misma, porque el momento histórico del lejano oeste más o menos termina en 1910. Y estamos diciendo, las primeras películas de este género surgen ahí, a principios del siglo XX. Entonces estaba el género cinematográfico y el hecho histórico ocurriendo a la vez. Y no solo en el mismo momento temporal, sino también local, espacial. Porque donde surge el cine más clásico en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que era, bueno, Hollywood, donde había ocurrido el lejano oeste hace muy pocos años. Era esa zona, el La oeste. zona tan cercana entre México y Estados Unidos. Claro, anoté un par de estados para no pifiarle. Utah, Nevada, California, Arizona, Texas, Nuevo México. Todo eso era el lejano oeste. O sea, se estaba filmando lo que estaba ocurriendo en ese espacio, pero en la ficción, lo cual es bastante loco, y creo que es justamente volviendo a esto de decir, es un género que ocurrió, un momento histórico que ocurrió hace poco más de 100 años, y hay casi un registro histórico, lo cual es bastante loco. Me pareció re loco eso. No digo que después haya ocurrido, había películas de la Segunda Guerra Mundial durante la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, pero eso se siente más cercano. En cambio, decir que el western fue registrado fílmicamente es como raro. Es como decir, hay películas de la Edad Media, sería raro que ocurra eso. Pero con el western efectivamente ocurre. Después, este género pasó mucho sin pena ni gloria durante varios años, hasta la etapa de oro del western, que empezó en 1940, o más precisamente en 1939 con La Diligencia, que se considera el primer western clásico como tal, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne, que mostraba a varios personajes, todos con motivaciones distintas, que tenían que atravesar un territorio indio en una diligencia. De ahí el nombre, ¿no? Y me gustó mucho esta película, y creo que se mantiene bastante bien para tener más de 80 años. 80 años, sí, 80 años, estoy diciendo bien. Y creo que me recuerda en ese sentido mucho a 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet, que se entienden muy bien, sin decírtelo de forma directa, cuáles son las intenciones y la forma de ser de cada personaje, sin que el personaje te diga, soy así, esta es mi personalidad y quiero esto. Está muy bien ideada en ese sentido. Y por muchos años, el mercado del western lo dominaron John Wayne como actor y John Ford como director. Y como venía diciendo antes, por más que haga ficciones de una época que no es la actual, siempre va a ser una excusa para tener un mensaje sobre tu actualidad.
1940-1960, los protagonistas, o más bien el protagonista, John Wayne, siempre era asexual, patriótico y cristiano. Y generalmente muy callado. Además, y era la representación, el actor se volvió la representación de la masculinidad ideal de ese momento. Y creo que esto es un reflejo de la búsqueda de identidad, o más bien de la reafirmación de identidad que estaba buscando Estados Unidos, de decir, che, amemos a nuestro país, porque mirá el desierto que era esto, Claro. y lo que hicimos con eso, un país de la Sanlupa, ¿no? Bueno, ¿qué estaba pasando en esa época? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, se necesitaba ese sentido de patriotismo y además de ser cristianos, ¿no? O sea que tenía una bajada ideológica y política muy importante este tipo de películas. Y eso no me jode tanto. Lo que sí me jode es que en todas esté John Wayne. Eso sí que me da una paja Cambien bárbara. el actor. Hay más gente, claro. Hay más gente, por Porque favor. si vos decís, ok, John Ford le gustaba mucho este actor, podía ser un actor fetiche. Bueno, no, el otro gran director de qué esta pesado, época, ni Tim Burton se anima tanto, boludo. Mal. Basta. el otro gran director de esta época es Howard Hawks. ¿Y a quién ponía de protagonista siempre? A John Wayne de vuelta. En Lo ese van a sentido, ojear a ese hombre. Necesito a alguien ya está asexual. más muerto. Lo van a ojear, está muerto, amiga. También estando muerto. Ni los ojos le quedan. No hay ojo cogier. Bueno, Encima es triste verlo a John Wayne ahora, ¿eh? En esa época estaba bien, ahora ya pobre. Bueno, sí. Ver a John Wayne en el día de hoy sabiendo lo que terminó siendo John Wayne. En fin. bastante Es un triste. gaga total. No, sí. creo que en ese sentido, durante esa época, fue el Darín de Estados Unidos. Sí, Y sí. sí, es verdad. Muy buena comparación, porque sí. Lo ponían en Es que ese sí. papel. No te digo en todas las películas, porque en esa época también estaba Humphrey Bogart, James Sí. Stewart, como Sí, que había Robert Redford otros. un poco. Robert, sí. Pobre Darín igual. Lo estamos como ¿Qué denigrando. qué un montón. comparación no tengo fea, nada en eh. contra. Es que yo lo detesto igual. No, Pero- no a Darín. No. Además, Jamás la podría. muerte de John Wayne es tristísima. ¿Cómo se muere? ¿Nunca lo supiste? Sí, pero contá. Ah, Te por estaba eso. dando el pie, contá. Claro. Dios mío. John Wayne estaba haciendo una grabación donde se había hecho la prueba de la bomba de Oppenheimer que sale en la película. Sí. Y bueno, la zona obviamente estaba totalmente infectada por radiación. Entonces, como la película creo que se terminó grabando alrededor de 10 días en esa zona, John Wayne contrajo un poco de radiación y terminó falleciendo a los, creo que 6 años por un cáncer bastante abrumador. Fulminante. Un poquito Sí. de radiación, así, como muy pequeña. Un cachito. Una fracción. Una chiritirrina. Volviendo, ¿qué películas hay en esta época? Bueno, La Diligencia, que ya la nombramos antes, protagonizada por John Wayne y Claire Trevor. Luego Fuerte Apache, que nada tiene que ver con el barrio del conurbano, de ¿Cómo que no? 1948, protagonizada por John Wayne y Henry Fonda, y dirigida por John Ford. Un shot por cada vez que Juaco va a decir John Wayne. En John pedo. Continuó. Me mamé. Río Bravo, de 1959, díganlo conmigo, protagonizada por John John Wayne. Wayne. John Wayne. Uh, Dirigida por Howard Hawks. Ahí está. ¿Viste? Taca. Pequeño cambio. Y finalmente The Man Who Shot Liberty Balance de 1962, protagonizada por John Wayne y James Stewart. Dilo Em, tuyo, Juaco. Y dirigida por John Ford. Igual esta peli, la de The Man Who Shot Liberty Balance, me gusta mucho porque me recuerda bastante a El hombre de la esquina rosada de Jorge Luis Borges, sobre todo al final de la Sí. peli, que podría ser un western criollo, el cuento que tiene él, de alguna forma, ¿no? Siento que un poquito. Sí, igual es raro como tratar de argentinizarlo, viste, como el concepto, porque es un concepto muy yankee, Claro. realmente, el concepto del western. Porque Sí. acá es como con otra historia, digamos. Sí, obvio, otro obvio. peso político. Pero hay muchas similitudes también en parte. No, sí, totalmente. Igual tiene que ver también por el nivel de internacionalidad que teníamos que mamar desde chicos, porque Sí. acá como estábamos tratando de armar nuestra propia identidad también. Entonces íbamos buscando como de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y bueno, en Estados Unidos cayó el western. Bueno, porque y en- yo busqué libros, yo Sí, te sí, juro sí. que quise hacer la tarea, Juaco, pero no encontré nada. No, no hay nada, no hay nada. Nada, absolutamente nada. Igual Estados Unidos también se formó un poco así, de mezcolanza Claro, de a eso voy. culturas. Por eso. Es como una prueba y error. Vas buscando como armar la chica superpoderosa, bueno, tratás Sí. de armar tu país así Vas como vas. poniendo ingredientes. Claro, Tic, vas tic, tic. agarrando un puchito de acá, este no me copó tanto, Ah, nacionalismo, y sí. sí, bueno, no sé tanto, y así. Y ahí vas armando y se forma. Total. Qué Western. bueno. Western, claro.
Bueno, hago una aclaración para que no me rompan las pelotas los fans del cine clásico. A No mí. todos los western fueron dirigidos por John Ford y protagonizados por John Wayne, pero ese es el top 10 películas más importantes a nivel histórico, entre 1940 y 1960, y 5 de ellas, Y 6 sí. estarán protagonizadas Y sí. por John Wayne, al menos en el western. Y buen actor igual. Buen actor, buen actor. Nadie dijo Sí. eso, pero qué pesado. Nadie Estaba está está figurando en diciendo, todos lados. claro, nadie dijo que es malísimo. Por eso está en toda la película. Chicos, amor. 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 Esta explosión del western duró 20 años, estuvo muy al pie de lo que eran las películas taquilleras de esa época, y los niños jugaban a ser cowboys, pero finalmente terminó hartando al público este género. Y el western sufrió un efecto similar, por compararlo con algo del presente, pero que ocurrió en todas las etapas del cine, es a lo que ocurre hoy con el cine de superhéroes. Una Sí. sobrecarga del sistema, de forzar la máquina a Sí, hacer sí. 30.000 películas de ese género, y la gente se terminó aburriendo. Y justamente al final de los 60, ¿por qué de casualidad termina este género, o la época dorada de este género? Bueno, por los distintos logros que la humanidad iba a tener en ese momento, y que se iba a hacer más foco en las ficciones, no en el pasado, sino en el futuro. ¿Qué ocurrió en los 60 principalmente? Y la Guerra Fría. La Guerra Fría. Respondió solo Tommy. Igual no sé si solamente te refieras a eso, pero... Pasa el coso, ¿cómo se llama eso? Ay, tiene un nombre, lo habíamos buscado. Me ¿Cómo se llama acuerdo. lo que pasa en las películas? El coso. El coso. El coso que pasa en las películas. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Es el de paja. ¿Verdad? Qué vulgar. Delfina. Siguiendo. La Guerra Fría más que nada la Guerra de Vietnam, te referirás. A cambio de tema. No, 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 Má- no. Más puntualmente, ¿por qué hablo de esto? Se hizo más foco en la ficción en el pasado, no en el futuro. Estoy hablando del futurismo y la ciencia ficción. Porque durante los 60, en 1961, Yuri Gagarin, astronauta ruso, llega finalmente al espacio con la Vostok. Y en 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegan a la Luna en el Apolo 11. Y ahí cambia. Con Nah, varias no querían misiones. hacer cowboys ahora los niños, iban a querer hacer astronautas. Básicamente, y en esa época que empiezan a surgir Star Trek, La Naranja Mecánica, 2001 Odisea en el Espacio, las novelas de Dune, El Planeta de los Simios, Toy etc. Story. A eso iba. Llegaba. Una forma que representa muy bien esto es la escena de Toy Story, cuando Cuchito, Andy cuchito, deja de cuchito. jugar con Woody y empieza a jugar con... Que con se cae. Buzz. Cambios extraños Sí, que hay en esa. mí. Estás re cantante, callate. No estás en la voz. Nadie se va a dar vuelta. Perdona, Cuando era se- para que cantes. cuando Canta se- tranquilo. La Cantas primera hermoso. película. En la primera. Que incluso película. Woody, ¿cuántas veces había visto la peli? Pero Millones. se cae y queda abajo de la cama. Sí. Cine. Cine total. Buenísimo. Y queda vos con su coso, su cajita, Con que era su como la nave nave. espacial. Es una vez. Bueno, eso probablemente es lo que vivió un niño de esa época de los 60, empezó a crecer jugando con los cowboys y a las pistolitas y el gorro y qué sé yo. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Se Que lo la llama Juaco. Matojo Rodante. Matojo Matojo. Rodante, buen nombre. Matojo Rodante, es una canción de Spinetta, amigo. Estoy segura. Como decía, un nene de esa época seguramente empezó jugando su infancia a los cowboys, a las pistolitas, a los gorros, qué sé yo, y de golpe llegaron los astronautas y dijo, no, armas láser quiero, un traje de astronauta, escúchame. Quiero ir a la luna. Quiero Claro, la luna, quiero jugar con un... me harté de los caballitos. No es el único género que reemplazó el western, pero sí es uno de los más importantes. ¿Ustedes qué eligen? ¿Astronautas o cowboys? Es muy buena pregunta esa. Cowboy. ¿O no? Toda mi vida. Es la película Cowboys contra Aliens. Claro. Sí. Parecida, ¿no? Pero... Bueno, hay un punto específico entre esas dos que es un anime del que después vamos a hablar, de Sí. hecho. Ok, ay, Sanan. Sanan, Pero elijan, Sanan. respondan. Vaqueros, respondan. vaqueros toda mi vida. Vaqueros, vos. Vaqueros. Yo creo que vaqueros. A mí me gusta también más vaqueros. Sí. Ay, Sí, sí, sí. qué tipo. Si me decís puntualmente astronautas, No. pero... ¿Star Wars o John Wayne? Ahí va. Dale. Pero- Dale, Juaco. Pero lo estás comprometiendo un montón. Se va del estudio. Si es la primera trilogía, Star Wars. No Si son las vale, que no vienen vale. después, no vale eso, John no vale Wayne. eso. No vale eso. Así cualquiera. Si es la primera película de John Wayne. Me sumo. Me sumo. Estoy ahí. No hablemos así. No. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Basta, basta. Bueno, ¿cómo continúa este género después de este ataque de la ciencia ficción al western?
murió en desgracia, ya no se hicieron más westerns nunca más. Bueno, no. Aparecieron los italianos y dijeron, ¿crees que lo que estás haciendo vos, Estados Unidos, es un western? No, esto es un western. Y se señaló la entrepierna vulgarmente. Ahí va. Se empezaron a producir películas de este género, pero en Europa. Lo cual es raro porque es un género, como decíamos antes, tan arraigado a Estados Unidos. Sí, pero tengamos en cuenta que el primer corto fue en Inglaterra. Claro, ya desde base. Les pasa el trapo, pero ampliamente. Disculpen, hermanos estadounidenses. No tengo nada en contra de ustedes. Porfa, no bombardeen Argentina. Pero... No bombardeo en Buenos Aires, como Claro, diría por Charlie. favor. Bueno, ¿y cómo se le llama a este subgénero del western? Spaghetti western, que era como le llamaban los críticos de forma paródica, haciendo alusión de el origen de Italia, principalmente, no solo de Europa, sino de Italia puntualmente, donde se realizaban estos westerns externos a Estados Unidos, y creo que como que pegó la vuelta ese nombre burlón y quedó más bien canchero. Quedó re Entonces se canchero. apropiaron del spaghetti western. Es que creo que es lo que tenés que hacer cuando te Sí. descansan un poco, apropiate del... Más de lo vale. que Tema de sea. Spinetta igual. ¿Qué cosa? Espagueti del rock de Divididos, amiga. Bueno, igual convengamos que no le pusieron fettuccini western tampoco. Claro, no. Mostachol western. De hecho, hay una banda. Tirabuzón. No sé qué tan indie es, creo que ahora es más bien un poco más popular, que se llama Spaghetti Western. Está Mentira, buena, la recomiendo. mentira, ¿Sí? ¿en serio? Se llama Wow. Spaghetti Western. Wow. Sí, sí. Bueno, qué bueno. ¿quién encabezó este género? Acá voy a ser un poco hipócrita porque pasa un poco lo mismo que con John Ford y John Wayne. Lo encabeza Clint Eastwood como actor y Sergio Leone como director en la trilogía del dólar. Sí. Fue el primer gran director y el primer gran actor que protagonizaron este género. Recogían la estética espaciotemporal del western, pero le daban un enfoque distinto, porque como veníamos diciendo, por más que hagas películas del pasado, siempre lo vas a utilizar para dar un mensaje de tu presente. Y los europeos dijeron, che, vos Estados Unidos no sos todo el bien. Y empiezan a tener más una visión en las tramas de estas películas, ni del bien ni del mal. Los protagonistas eran más bien antihéroes. Personas que no eran ni del todo buenas, ni del todo malas, ni del todo feas. Después vamos con eso. Además, hacían un retrato de la época que era mucho más realista y violento. Como que se hace foco en lo salvaje que podía ser. No el territorio, ni los aborígenes, sino los propios cowboys, pistoleros, sheriff. Te mostraba una forma mucho más cruda de lo que fue este momento histórico. Los mejores ejemplos: The Big Gun Down de 1967 con Sergio Solima, Once Upon a Time in the West de 1968 de Sergio Leone, que es su obra magna dentro del western. Su obra magna en general es Once Upon a Time in America con Robert De Niro. Y finalmente Django de 1966 con Sergio Corbucci. Es el trío de Sergios, cada uno con un apellido diferente. Y para quienes recién se estén enterando, sí, la Django de Tarantino es un remake de esta película del 66. Peliculón. De hecho, en una escena, cuando en la de Tarantino, cuando Django está haciendo de cuenta que es un esclavista, junto con el protagonista que ahora, el otro cazarrecompensas, que ahora no me sale el nombre, el actor, no me va a salir, no importa. Sale otro actor que decís, ¿quién es este? Que le dice, ¿cómo te llamas? Django. La D no se pronuncia. Diablo, decir Y el ya. y el otro le dice, sí, ya lo sé. El otro era el actor Franco Nero, que era el protagonista de la Django original. Por eso ya sabe cómo se pronuncia Django. Así que hay un pequeño... Era Christopher Waltz. Era. Christopher Waltz, ahí Sí. está. Sí, que también es el villano de los Sí, de Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria. Tiene la info, Tommy. Tiene la Tiene la batuta. Avanzando también en este momento, más allá del spaghetti western, también surge el western revisionista, que, como vengo repitiendo, el mensaje del presente. En los 70s estaba la guerra de Vietnam, había el Más movimiento movimiento político, hippie, sí. el progresismo. Entonces se empieza a ver una
forma de desmentir el mito americano del lejano oeste y hablar de la lucha de clases, de la identidad de los pueblos originarios, y profundiza también, como hacía el spaghetti western, en la violencia de esa época. Una pionera en este sentido es la película Johnny Guitar, protagonizada por una mujer, lo cual es loquísimo para la época, protagonizada por Joan Crawford en 1954, antes de que siquiera existiese el western revisionista o el spaghetti El western. movimiento feminista incluso. De hecho. De hecho. Esta peli está muy buena, es una obra de teatro prácticamente, tiene planos que son muy propios del teatro de cámara fija, y muestra la historia de una mujer que tiene un barra casino, cosas raras de la época, y vienen las personas del pueblo cercano a desbaratarle el lugar y decir: vos te vas de acá, vos no podés ser dueña de este lugar. No podés ser mujer y dueña de una propiedad. Básicamente, Básicamente. pero Demasiado. además era una metáfora de lo que era el macartismo en esa época, que era... McCarthy era un senador de ese momento de Estados Unidos que componía las famosas listas negras, que era un registro de artistas y políticos que eran acusados de comunistas, entonces les hacían la vida imposible y no les permitían hacer arte y se cagaban de hambre. Hay una peli que se llama El Testaferro de Woody Allen que Sí. muestra un poco esa época y está muy buena. Bueno, esta película de Joan Crawford, Johnny Guitar, es un reflejo de esa época también, que estaba ocurriendo en ese momento. De vuelta, el mensaje de la época. También dentro de esta ola está Little Big Man, protagonizada por Dustin Hoffman, Soldier Blue, Danza con Lobos, con Kevin Costner, y Unforgiven de Clint Eastwood ya en los 90. Y después, acá dicen: che, ¿qué son estas películas? ¿Qué hace esto? Acá estamos hablando de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esas son las películas que trajimos a la mesa, Delfín y yo. O sea, Juaco hizo toda la parte de espagueti, qué sé Claro, yo, y no sé- y Delphi, y yo, vacas vaqueras y rango. Western. Qué espectáculo. Bueno, a partir de entonces, de los 90 en adelante, van a ocurrir estas cosas. Junto con el revisionismo va a convivir este género con el neo-western, que es agarrar los elementos clásicos del western y utilizarlos y situarlos en el presente. O sea, todo esto de la identidad, por ejemplo, todos los elementos del western, digamos. Más que nada... Claro, sí, el tema de los pistoleros, del territorio, de los duelos, también un poco de la marginalidad, Sí. pero traída al presente, todo eso. Wine River, Sicario, Logan, que lo hablamos en el programa de superhéroes, una de mis pelis favoritas de superhéroes, U-Turn y Gran Torino con Clint Eastwood, que un poco rememoraba sus grandes épocas, y dos grandes ejemplos y dos de mis producciones favoritas en general del entretenimiento, que son No Country for Old Men, una de las mejores pelis de la historia, y que según varios estudios es la película que mejor retrata a una persona que es psicópata, Sí. dirigida por los hermanos Coen. Y por otro lado, Breaking Bad. Y sí. De hecho, y acá, ¿quién? stop, porque van a empezar a decirte como que es western. bueno, Breaking traigo Bad. una declaración del propio Vince Gilligan que dice: después del primer episodio de Breaking Bad empecé a darme cuenta de que podríamos estar haciendo un western contemporáneo. Así que ves escenas que parecen enfrentamientos entre pistoleros como Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Tenemos a Walt y a otros por el estilo. Y creo que esto lo agarra más a conciencia en la película El Camino, protagonizada por Aaron Paul, interpretando de nuevo a Jesse Pinkman, que es más pura e intencionadamente un neo-western. Y efectivamente hay muchos elementos del western que están en el presente en muchas películas y quizá no nos damos cuenta. Y de acá en adelante, bueno, hay un poco mezcla de todo. Los Ocho Más Odiados, Django, El Secreto de la Montaña, la balada de Buster Scruggs, también de los Coen, pero mucho más paródica, y True Grit, que me gustan muchísimo. Pero ahora vamos. Sí, igual antes te Sí. iba a decir, No, diga, por favor. nos mandaron algunos mensajitos. Apa. A ver. Laura Inversini nos puso: tu madre recuerda a Kunta Kinte. Ahí va. Y Susana de Valentina Alsina nos puso: mi actor preferido de los westerns era Clint Eastwood y Gregory Peck. Justo que lo estábamos Ahí nombrando va. mucho Ahí va. Justo. a Clint Eastwood. Y bueno, Gregory Peck también otro gran actor que tuvo mucha importancia en los westerns. Mandamos un beso. Muchas Beso gracias. gigante. ¿No vas a hablar de vacas vaqueras? Para un poco. Qué Paciencia. ansiosa. ¿Por qué no tocaba vacas Se nota quién no revisó el Canva. Sí, sí, sí. Soy.
Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Que es El cuadro el favorito de 05. Delphi. Sí, A obvio. ver. A ver. Que acá voy a englobar a dos cosas. ¡Ay, qué espectáculo! ¡Uy, el Por zorro! un lado, los westerns. No, tarea para el hogar, que Delphi revise el Canva. ¿Qué tenemos que hacer para que revises un Canva, hermana? Que me manden el doc. Está el Está doc. en la descripción de O WhatsApp. sea, todos lo vimos menos vos. Y somos 4. En este cuadro englobo dos cosas: los westerns argentos y los no tan pensados, o los impensados, dichos de otra forma. Por un lado, los westerns argentos, que parodiando un poco el spaghetti western, podría ser llamado el asado western, el mate western o Chorizo el western. dulce de leche western, el choripán western. Bueno, están dentro de las posibilidades, debates que tienen que ocurrir en la comunidad cuando correspondan. Porque en Argentina, en el norte sobre todo, tenemos escenarios muy típicos del western. Sí. Zonas muy áridas, muy extensas. Y por otra parte, en la Patagonia también ocurrieron fenómenos muy similares a lo que decíamos de Estados Unidos con los pueblos originarios, con la Sí. campaña del desierto, por ejemplo. La Roca. Sí. Y bueno, así como teníamos a los forajidos, tenemos a los cowboys. Y acá tenemos a los gauchos. Sí. No compares. Gaucho me parece un... El gaucho superior para ¿El mí. gaucho? El Sí. gaucho superior porque aparte de pistola tiene cuchillo el tipo. Y una boleadora. Y una boleadora. boleadora. No, Una boleadora, ¿Cómo yo me voy. loco? No. Voy para otro lado. El cowboy tiene pistola nomás. Una pistolita. Así cualquiera. A mano que hace, te cagas a piñas. Claro. El gaucho saca el... ¿Cómo se llamaba el cuchillo que tienen ellos? O el faca. rebenque. La faca. La faca. O yo el rebenque. El rebenque. No, es buenísimo. El rebenque es La muy faca, bueno. la boleadora. Sí. No, estaban equipados. No, no. Yo me iría por Es otro que lado. imagínate que, o sea, Y bombacha. pasaban... Y Y bombacha. bombachas. Y bombacha. Y bombacha. La bombacha. Tenía bombacha. En bombachas, ¿entendí yo? Sí, ¿Qué? ¿Qué? Se Qué revelaron. vulgar. Me olvidé lo que estaba por decir. Iba a decir otra cosa, me olvidé. No sé. En breve va a volver. Sobre los gauchos. Bueno, ejemplos, el Martín Fierro, en la literatura el hombre de la esquina rosada, como dijimos antes, Sí. y acá hay otras, Nazareno Cruz, El otro hermano, acá no la puse, pero Rojo, una película que retrata la dictadura, un poco previa a la dictadura, que también tiene tintes de western, El Ciudadano Ilustre, también Sí. podría entrar un poco, tiene ahí algunos tintes, pero como digo, quizás no se exploró tanto porque como decíamos antes, el western es muy yankee y haría Sí. falta que le metamos algo más propio. Y creo que una película que lo logra muy bien es Abayay. Sí, y un libro, bueno, el Martín Fierro. El pero, Martín Fierro, totalmente. No sé, yo soy muy nacionalista. Yo no diría que es western. Sí, no, o sea, lo que tiene que... Bueno, vos Abayay lo vas a abarcar un poquito más ahora, pero Sí. entre la diferencia entre Martín Fierro y Abayay está que el Martín Fierro no tiene esa búsqueda de venganza personal, No. ni una traición tan marcada como siempre se suele hacer en los westerns. Sí, Tampoco. total. En cambio, Abayay es un western clásico. Sí. Transcurre en la misma época del Martín Fierro, más o menos, Claro. 1870 por ahí, en Tucumán, o... No estoy- sí, en Tucumán. Creo que se filmó en Santiago del Estero, pero en la película transcurre en Tucumán. Y en vez de cowboys, por supuesto, hay westerns. Sí. Trata de un niño porteño que está viajando con su padre por la zona de Tucumán hasta que aparecen un grupo de gauchos que los atacan y matan al padre de este niño, y ese niño crecería para jurar venganza contra Abayay, ¿Sabés el hombre que mató qué no a su pusiste? padre. ¿Cuál más? Patoruzú. Patoruzú está muy bien, sí, Está muy también. bueno. Sí, Sí. entraría Amo de hecho. Bueno, en Abayay el protagonista es Nazareno Casero. Ujú. Y el antagonista Abayay es Pablo Cedrón, y también está Pablo Risi, que es el villano más puntual de la película. Es una joyita tremenda. En 2011, de hecho, Argentina presentó esta peli como candidata a los Oscars. No entró, pero bueno, injusticias de la vida. Para mí es un peliculón. No, es que la agarraron y dijeron, esto es western, no se puede. Eso es Claro, argentino, sí. no se puede. Eh, ¿Hay algo más allá de América del Norte? Y igual debo decir que la actuación de Nazareno Casero no me gusta. Su papel es Bueno. muy... No. No, perdón, su personaje es muy aburrido. Bueno, el pero en personaje- cambio la historia de Abayay es muy buena, la fotografía es hermosa, es muy buena película. Nomás el personaje del protagonista me parece pero- medio aburrido. No, No es gente, no es Sigamos. Ah, y te agrego otra más. Sí. La Guerra Gaucha, de 1942, que cuenta un poco de la vida de Güemes y las guerras
Bueno, ahí de esa zona. Sí. Otra película muy importante y muy linda también. También. Bueno, Juan Moreira está ahí también, en La Patagonia Rebelde, con Luis Brandón y Héctor Alterio, peliculón. El otro hermano, ¿cuál más? Bueno, creo que la mayoría que fuimos nombraron también, las que no están acá, Pastoruzú. Sí. La Patagonia Rebelde, sí, ya la nombramos. Bueno, hay ejemplos, pero creo que quizás no se exploró tanto justamente por esta falta de buscar meterle al western algo más nacional y quizá que tenga otro nombre, ¿por qué no? Película de Gaucho, por ejemplo. Bueno, el Martín Fierro es novela gauchesca, Claro. pero Sí, sí. desconozco cómo se transportaría eso hacia el cine. Claro. Y por otra parte, tenemos, viendo los conceptos que tenemos más pensados del western, películas que decís, ¿por qué? Bueno, pero sí, son un poco Pero western. sí. Por un Sí, lado, sí. la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, que antes nombrábamos, ya de paso, astronautas versus cowboys. Durante el primer acto en Tatooine tiene muchas cosas de western. Algunos capítulos del Zorro, a pesar de que transcurra en la California española antes de que llegasen los estadounidenses, tienen muchos elementos de western, principalmente, pero por el lugar, y definitivamente cuando la produjeron estaba muy inspirada en el género de western, ¿no? Sí, total. El gato con botas, Obvio. que siendo que el Zorro es un western por momentos, el gato con botas la primera también bastante, con traiciones, búsqueda del tesoro, etc. Vacas vaqueras, por supuesto. Cine total. Cine total. Mad Max, que es una especie de versión diesel punk post-apocalíptica australiana del western, que tenía que entrar. Y Cowboy Bebop, que es un western futurista espacial Contra. impresionante, disponible en Netflix, Sí. 26 capítulos de 1998-99, que es tremenda. Volver Que al ya tremenda. con el nombre te va marcando. Cowboy. Y Volver al futuro. Bebop, Vivo. ¿Qué? Volver al futuro. la tercera. Por favor. Y bueno, Ah, Está muy bien. tercera, Sí, sí. está Eso muy no. bien. es. Y Yankee también. Muy buena película de cowboys, muy mala película de viajes en el tiempo. Y bueno, no se puede. En la balanza pedían una cosa o la otra. ¿Qué querés? Me estás pidiendo un montón. Me estás Claro. pidiendo un montón. Ya demasiado que no parece John Wayne. Cowboy Vivo me parece de los mejores animes que vi en mi vida, me parece excelente. Y que combina tiene- muy bien el tema de ser un cazarrecompensas y en el espacio. Sí, Es una locura. Básicamente trata de eso. Y me parece, visualmente me parece hermosa y uno de los mejores animes que vi. Y es muy extraño cómo mezcla la ciencia ficción con el western. Me parece tremendo, tremendo. Pero queremos ver los dos mejores westerns Sí. que podamos, ¿no? Ya hay uno que la gente ya lo sacó, yo creo. Posiblemente. Clásico. Es muy. Posiblemente. Sí. Y el otro, quizá algún rompebolas del cine clásico. Me pego un tiro acá en la puerta, pero... En vivo y en directo. Sacó un que revólver. me, Tengo tire, el revólver abajo. que me tire el revólver a mí y hacemos un duelo. Que es, vamos con la siguiente placa porque no lo quiero revelar, quiero que lo vea la gente. Porque son dos peliculones. Yo dije clásicos. Clásico. Clásico total. Por un lado el bueno, el feo y el malo, y por otro lado Rango. Que el que diga que Rango no entra, pero me voy a las piñas. Yo ya ¿Sabés mismo cómo- saco sabés las cómo- boleadoras. Sí, 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 sí. ¿Sabés cómo saco el cuchillo? Y me pongo la plaquita, me pongo. ¿Qué dijiste? Vale. ¿Qué dijiste de Rango, maleducado? ¿Qué dijiste? Hablemos un poquito de ambas. Empecemos por el bueno, El el bueno. feo y el malo. Clásico. Forma parte de la última película de la trilogía del dólar, que empezó con Un puñado de dólares, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, que rompe con esta idea de el protagonista de John Wayne, de ser un hombre honorable, y que siempre busca el bien de todos, ¿no? De hecho, el protagonista, el personaje de Clint Eastwood, se llama El hombre sin nombre, también llamado Blondie, rubiecito, digamos, que es un hombre que no tiene escrúpulos y hace lo que sea por sí mismo, por su propio bien. En ese sentido, a veces hace el bien, a veces hace el mal, pero siempre a favor de sí, ¿no? Luego saca por un puñado de dólares. Y finalmente, bueno, con el mismo personaje, con Blondie, y finalmente culmina la trilogía con este peliculón que tenemos enfrente, que por esta época estamos viendo que el western se había llenado de estereotipos. Y si vos ponías la tele y veías cualquier película, sabías que, bueno,
estaba el malo, que le veías la cara y ya tenía cara de malo. Veías el bueno y decías, este es el bueno. Y muy inteligentemente Sergio Leone agarra estos conceptos y dice, bueno, el bueno, el feo y el malo. Y ya está, quedó ese nombre. Yo me tiro, a ver si sale. Él dijo, bueno. Marco, que son estos tres. Claro. Sí. Y paradójicamente vos ves la película y ninguna de esas tres cosas, y a la vez son todas. Sí. El bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo, o sea, como que tiene ahí cosas en medio. El feo es malo, el feo es bueno también. Claro, todos tienen cosas de todos, y se vuelve algo muy gris, vamos a decir. Sí. La fotografía es hermosa, la música de Ennio Morricone es tremenda y la premisa es muy simple. Son tres bandidos, estos tres, que están en busca de un tesoro. A veces hay alianzas entre uno, entre otro, qué sé yo, y como siempre, un duelo final que es tremendo, puchito. Y después la otra es Rango. Yo no tengo palabras, me quedo sin palabras. Me emociono. ¿Cómo vas a hacer una película animada aparte? Es hermosa. De West y tan bien hecha. O sea. Sí. Me parece fascinante. Para quienes estén cortos de memoria, Rango trata de un camaleón parlante que se pierde en el desierto y en busca de agua llega a un pueblo aislado del resto del mundo. Muy clásico de el western, la llegada de este personaje falto de identidad. De hecho, durante los primeros 20 minutos, 30 minutos de película, hasta que llega al pueblo, el personaje no tiene nombre. De hecho, mira a cámara y dice, ¿cómo que mi personaje no está definido? ¿De qué estás hablando? Y el conflicto principal de Rango justamente es la identidad, que es algo muy, muy presente en el género del western. Porque él justamente es un camaleón. Sí. Nunca dicen que es un camaleón, creo que le llaman reptil, no me acuerdo cómo le dicen, pero él es un camaleón. Y siempre busca camuflarse con su entorno. Lo que hace que nunca tenga una personalidad propia. Es una especie de Selig como Woody Allen. En ese sentido es muy similar a El hombre sin nombre de la trilogía del dólar. Bueno, al llegar a este pueblo nadie conoce su pasado, él tampoco tiene mucho pasado, era una mascota de una familia, así que decide inventar su pasado. Y finge ser alguien que no es en realidad. Y hacia el final de la película, no es que empieza a actuar como se supone que es un actor, un imitador, alguien sin personalidad, sino que lo que hace es, en vez de fingir, comenzar a ser la persona que aspira a ser. Y por algo, el espíritu del desierto, encarnado por el propio Clint Eastwood, dice que uno no es lo que dice, es lo que hace. No importa si alguien nos rotula como buenos, malos o feos, somos nuestras acciones. Y eso me parece alto mensaje de esta película. Y después, por supuesto, tiene todos los elementos clásicos del western. La ambientación, los duelos, los conflictos, todo. Y al que quiera rebajar esta película por ser animada, anímate. Hago otra cita y hablo de Guillermo del Toro, que dijo: la animación no es un género, es un tipo de arte. Y es completamente capaz de estar al nivel que cualquier otra película, esto ya lo agrego yo, y para mí es un peliculón y se merece estar acá, porque también, de hecho, así como hacemos el paralelismo que está el bueno y Clint Eastwood en Rango, también el malo, que es Víbora Jack en Rango, es también una parodia y es bastante clavado, si ves la foto, a Lee Van Cleef, que era el malo en la película, ¿no? Como curiosidad. Y en ese sentido me gustaría pensar que un poco el feo de esta película es Rango, de alguna forma, ¿no? En su rol más torpe, sobre todo, que era la característica más principal del feo en la película. También apodado Tuco, que sospecho que en Breaking Bad Tuco se llamará Tuco por el feo, ¿no? Que además era mexicano su personaje, así que tendría sentido. Y confirmaría esta similitud, salvo por el hecho de que descubrí investigando para esto que había una serie de los 60s llamada Rango, que la protagoniza un torpe sheriff que intenta defender a su pueblo. De hecho tiene la misma tipografía que el título de la peli y todo, o sea, efectivamente es ese mismo personaje. Y con esto termina mi charla de por qué. Igual que manda a ponerle a Lee Van Cleef una serpiente justo sabiendo que le faltan 3 dedos. Bueno. Es una maldad, pero... Si pasa, dijeron. Bueno. Déjalo, no pasa nada. No pasa Vos solo nada. te diste cuenta. Mentiras. Todos nos dimos cuenta, claramente. Sí, todos nos dimos cuenta, pero bueno, nos reímos silenciosamente.
Dos Como un peliculones, eso sin duda. Eso sí. Y llegó el momento pibardo. Vamos, amiga. Vamos, nosotros nos vamos. Y bueno, no me tengo que... Y bueno, me tengo que ir, chicos. Yo me tengo que ir. Llegó el momento pibardo, ¿qué querés que te diga? Lamentablemente. Alt F4. Ay, por favor. Ay, Bueno, por dale. favor. Venga, dale, de una vez. Hagan la corta. Hablemos de Red Dead Redemption. Y si hay que hablar de juego western, no queda otro. No queda otra, sí, podríamos hablar de otra, qué sé yo, y en su momento pensé, che, hablamos de otra que sea así, buscando un poco más debajo de la alfombra, juegos de western, pero dije, no. No. Estamos hablando del bueno, el feo y el malo, hablemos del juego western por antonomasia, que es Red Dead Redemption 1 y 2. Y Red Dead Revolver también. Ahí va. El que inició todo, que es muy poco recordado. Sí. Para mí es un juego que está muy abajo de la alfombra cuando no tendría que estarlo. O sea, obviamente los dos que lo siguieron fueron recontra superiores, sin ningún tipo de duda. Pero es muy buen juego, la verdad que muy bueno. No tiene esto de tener un mundo abierto, no es... Obviamente no tiene la calidad que tienen los dos que lo siguieron. Sí, es mucho más lineal en ese sentido, su narrativa. Pero sí, totalmente. Esteban, si querés, vamos con el 09 para entender un poquito la historia de estos videojuegos. En 2003, la compañía japonesa Capcom contrata a Angels Studio, que era una empresa creadora de videojuegos en California, y les encarga hacer un western. Sin embargo, en medio hay un montón de problemas, digamos, se frena la producción y la compañía Rockstar, para nada conocida, en su momento estaba haciendo jueguitos muy minúsculos como por ejemplo GTA San Andreas o Vice City, dos de los mejores juegos de la historia. Compran Angel Studio y revisan los cajones como a ver y se encuentran, ¿qué es esto? Bueno, terminemos este juego que estaba terminado en un 60-70%, que era ni más ni menos que Red Dead Revolver, que por cierto yo no llegué a jugar. ¿No? No. Bueno, es muy bueno. Así que... de 2003, obviamente lo compraron en 2003, imagínate qué tan hecho estaba que lo lanzaron el año siguiente, 2004. Sí. Igual en esas épocas también no eran tan largas las producciones, ¿no? Eran, o sea, sí es muy poco, igual un año, pero 2 años, 3, en una sola década salieron 4 GTA V. Sí. Y ahora en cambio en 15 años salió 1. Igual eso tiene que ver con otro tema. Sí. La vagancia y Sí, ya haberse acomodado en el mercado es otra cosa. Totalmente. Que bueno, no le estaba pasando a Rockstar en esa época, que después de GTA San Andreas se fue dejando un poquitito más de costado. Sí. Hacemos que Rockstar North haga uno, Rockstar Sur haga otro, Rockstar Oeste haga otro y listo, y ya está, nos deshacemos de esto. Oeste. ¿Oíste? Lejano Oeste. Claro. El de Lejano Oeste no hizo el Red Dead Revolver, por ejemplo. ¿No? Pero pero eso... Qué mal. Podrían haber hecho una buena campaña de marketing. Sí. No la pienso, no la ven, no la ven. No la vieron. Que bueno, el Red Dead Revolver, ¿cómo se llama el principal? Rango. No. Estoy tratando de segundearte. Y es algo curioso porque después no sigue la historia, no sigue el chiste como con el nombre de los juegos en los siguientes, porque el primero es Red Dead Revolver. Ajá. Y el personaje se llama Red Harlow. Entonces es el revólver de la muerte de Red. Claro. Que ya ahí tiene mucha gracia para mí, porque Claro. o sea, es un chabón Está que muy se llama Red, que vas matando gente y que los vas matando con el revólver asesino. Claro. Ahí tiene mucho sentido el título, claro. El Y bueno, después dijeron, bueno, el feo. quedó Red Dead. Quedó Red Dead. Malo. Bueno, este título tiene un éxito relativo. Sí. No tan grande como eran en ese momento todos los juegos de la empresa, principalmente los GTA, ¿no? Bueno, varios años después dicen, che, ¿por qué no con la IP que teníamos de los Red Dead, por qué no hacemos un juego de este estilo, pero con la impronta de Rockstar? O sea, un juego de mundo abierto, con libertad de toma de decisiones, una historia más compleja, pero en el lejano oeste. Y esto fue finalmente Red Dead Redemption en 2010, protagonizada por John Marston. Podemos ver el tráiler de lo que fue este primer juego, porque... Juegazo. No, tranqui. Acá, en este juego, vos tenías una cantidad de opciones tremenda. Podías cazar animales, podías pelearte con bandas de pistoleros, podías hacer cazarrecompensas también y podías amaestrar caballos. Me he pasado tardes enteras buscando el mejor caballo posible. ¿Y de qué trata la historia? Porque
eso es lo curioso, que esta tiene una historia recontra compleja. Vamos un poquito a explicar. En 1911, ya al final de lo que fue el lejano oeste, un ex bandido devenido en granjero, llamado John Marston, es atrapado por el gobierno junto a su esposa y a su hijo, y él, a cambio de que los liberen, debe atrapar a los que eran los compañeros de su banda de pistoleros. Bill Williamson, Javier Escuela y finalmente el peor de todos y líder del grupo, Dutch Van der Linde. Y como indica su título, el máximo objetivo de la historia es la redención del protagonista, atrapando a los que eran antes unos bandidos, pero también sus compañeros de alguna forma, y casi familia, podríamos decir. Igual el juego ya... A mí me encanta cómo empieza el juego, porque el juego ya a los 3 minutos te das cuenta de que no va a ser tan fácil matarlos, porque vas a enfrentarte al primero, ya le pegan un tiro y lo dejan lastimado. Sí. Es re triste porque Qué uno feo pensaba, que- bueno, que no me gusta. arranca el juego con todo, voy a matar al primero. No, Nada. nada. No. De hecho, tarda mucho matar a Mucho. Bill Williamson, que es el primer villano del juego. Además, en este juego había un sistema de honor, o sea, podías realizar acciones buenas o malas, y eso tendría consecuencias, por supuesto, en general. Y es un juego amado por todos en general, y además después sacan un DLC, o sea, un contenido descargable externo al juego, o no, perdón, de hecho sale como disco aparte, tenías que comprarlo aparte en realidad, en PC, que salió hace poco, sí es un DLC, que era, ¿cómo se llamaba? Red Dead Zombies, o no, un Dead Nightmare, Un Dead perdón, Nightmare un era, Dead sí. Nightmare, Zombies. que era, ¿Dónde efectivamente, vienen los zombies? una película... era el juego western, todo con el mismo mapa, con John Marston, pero de golpe había una invasión zombie. Nada que ver. Igual, muy falopa esa historia. Muy, ¿te falopa. parece? Muy pibardo, Sí. definitivamente. O sea, cowboys y zombies. Es como mezclar fútbol y autos, que sale Rocket League, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poco lo mismo. Y qué buen DLC, ¿no? Bueno, después, en 2016, se comienza a rumorear acerca de una secuela de este juego. Y Rockstar empieza a cambiar lo que eran los logos de sus redes sociales y demás. Y finalmente, en 2016, saca un tráiler de lo que iba a ser Red Dead Redemption 2. Red Dead Sí, Redemption. literal. Su otra gran saga, Grand Theft Auto, por Sí, lo tanto, Y le sumaban San Andreas, San Andreas, Vice City. Después le dijeron, bueno, más corto, 4, 4, 5, Y sí. 5, 6, 6. algún año. No me molesta que tengan algún subtítulo igual. No, el 6 no salió todavía. Todavía no. Así que estamos ahí a la espera. Este año se supone que iba a salir, pinchó, el año que viene va El a año salir. que viene, sí. Probablemente. Estamos esperando. Bueno, en esta segunda parte, paradójicamente es una precuela. Transcurre antes de que John Marston se separase de su banda de Dutch Van der Linde, y el protagonista es Arthur Morgan, que era prácticamente de alguna forma el hermano de John, porque se criaron juntos. Arthur, que es el protagonista de este segundo juego, es el ahijado de Dutch, de alguna forma, que hace lo que sea por la banda. Es un matón, en realidad. Que lejos de ser solo criminales, este grupo de bandidos está compuesta por hombres, mujeres, ancianos e incluso un niño, que es el hijo de John, que aparecía en el primer juego. Jack, mucho más chiquito, por supuesto, en este segundo juego, que transcurre en 1899. Justamente al final del siglo XIX, al finalísimo. En este juego hay 234 especies de animales. Es una barbaridad, porque aparte se comportan de forma natural. Yo el otro día estaba jugando, voy por el bosque a una zona más nevada y veo un oso que había cazado un ciervo y se le aparecían por los costados lobos a sacarle la presa al oso. God. Totalmente random, o sea... Flasheaste seguro, amigo. Sí. No, pero totalmente me quedé loco porque, perdón, el juego ya lo jugué 2 veces y nunca había visto eso. ¿No? No. Wow.
Siempre hay una y primera vez para así todo. hay un montón de eventos, no solo con animales, sino también con personas, que es infinito. O sea, a día de hoy se siguen descubriendo eventos y detalles de este juego. Se podía personalizar la ropa, las armas, nuestro campamento. Y uno de los mejores detalles, el tema del caballo, si lo llevabas a una zona congelada, Si era macho, si era macho, le agarraba frío en sus partes sí, y se achicaban. y se achicaban. Sí, sí, Ahí va. ese tipo de detalles. Qué vulgar. Qué Bueno, detalle. Qué vulgar. Hasta el más mínimo detalle. Sí, 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 sí. Este juego recibió muchas críticas por sobreexplotar a sus trabajadores cuando lo estaban desarrollando, y me causa gracia pensar en ese trabajador que no ve a su familia hace 3 días por estar programando que los genitales del caballo se encojan en la nieve, como el hiciste meme en el trabajo, pa? Estoy trabajando duro. Claro. Duro va a querer el caballo después. Dios de la mío. nieve. El meme de Coraline ibas a decir. Sí, el meme de Coraline, papá de Coraline. sí. No, yo pensé que era el de Are You Winning, Son? Sí, también. Y aparte la historia de esta creo que es... No te digo superior, está al mismo nivel que Red Dead 1, pero creo que tiene mucho más espacio y es un juego mucho más largo y te permite explorar muy bien lo que eran las historias de los distintos personajes, ¿no? Porque ves como Dutch, que es el líder de la banda, empieza a caer en la demencia, básicamente, porque dice que tiene un plan para salvar a todos, porque la policía los está buscando luego de un gran robo, y comienza a dejar esos valores que había tenido toda la vida y a ser más bien movido por la venganza y el odio de las personas que le habían hecho daño en algún momento. Mientras que Arthur, que se había criado con todas estas ideas, empieza a perder la fe en lo único que había tenido a lo largo de toda su vida, que era Dutch, que era una figura paterna de alguna forma, ¿no? Y si todo lo que le había enseñado Dutch era una mentira, ¿qué le queda? Nada. Él tendrá que decidir si ser leal a Dutch o y ser lo que fue toda su vida, que es un matón, o salvar a las personas que valen la pena en la banda. Tiene 2 finales, uno bueno y uno malo, que se basa de vuelta en el sistema de honor que tenía el primer juego, uno muy similar. No sé si podemos ver un video final o estamos complicados. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. They used to call you the man with no name. Doesn't matter what they call you. It's the deeds make the man. My friends believed in me, but they need some kind of hero. Then be a hero. No man can walk out on his own story. I love you. I love you. Now go! Get! Estamos complicados, listo, no pasa nada. Te lo imaginas. Después en edición lo agrego acá y lo pueden ver en el resubido. Queda eso en el canal de Obsolescencia, y acá en Tuki voy a ver si puedo también. Pero un poco a lo que iba era mostrar un poco el repaso de todo, de cómo a lo largo de más de 100 años han habido ficciones de todo tipo, yendo desde el cine mudo con un corto de 2 minutos hasta uno de los mejores videojuegos de la historia, que es Red Dead 2, y en medio
un montón de variedades de este cine que creo que ya trasciende fronteras y dejó de ser un género puramente estadounidense, y creo que atravesó todo. Creo que se volvió más no solo una forma de mostrar la identidad estadounidense, creo que no es solo eso, creo que se pueden hacer westerns acá sin que sea un símbolo estadounidense y ser más bien un western criollo, o ser más bien una ficción criolla en general y tener un espíritu de western, porque al fin y al cabo el western, y como venimos diciendo, las ficciones siempre se utilizan para dar un mensaje del presente que se está viviendo, más allá de cualquier época de la que estemos hablando. El western es un género tremendo y que la gente lo tiene quizá un poco olvidado porque retrata una época muy antigua y que se siente anticuada quizás, siendo que tenemos géneros presentes como la ciencia ficción o los superhéroes en el presente, pero creo que el western es un gran género y uno de los más importantes en la historia del cine y de la ficción en general, sin duda. Sin duda. Algunos aportes más de nuestros espectadores. Por favor. Obviamente. Blanquita Acuña, que nos manda que su favorito era El Llanero Solitario. Ahí va. Muy bueno. Obviamente. No me gusta en lo más mínimo, te digo la verdad. Me aburre como nada. Pido disculpas. Hoy no como. Camilo Benedetti, que nos dice rango superior a todo. Obvio. Está bien, apoyamos. Y Lorena, que nos pone que le gustaba Tiro Loco McGraw. Otro dibujo que nos olvidamos de mencionar, muy importante de Hanna-Barbera era. Hanna-Barbera. Sí. Sí. Buenísimo. Y con eso nuestro gran público nos fue aportando algunas ideas más. Muchísimas gracias. Muchísimas a gracias a todos. Bueno, nos despedimos, no sabemos cuándo vamos a tener el próximo programa, como siempre estamos ahí, no sabemos de qué va a tratar, o sí, pero no decimos nada, por si acaso. No le vamos a decir Queda nada. No, ahí. ¿para qué? Podremos hacer, publicar una historia con un sticker de temas que les gustarían, géneros, piensen, repasen un poco los programas que hemos hecho en el pasado y piensen, bueno... O un especial. Claro, un especial pueden tirar. Quiero que hagan un especial. Hicimos el de Esperando la Carroza. ¿Quieren un especial de Harry Potter? ¿Qué quieren? Un especial de Matrix? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de nosotros? Bueno, eso, por ahí subimos ¿Tenemos alguna ideas? historia. ¿Tenemos ideas? Tenemos ideas, pero también queremos saber Claro. qué El baúl ideas tienen ustedes. Está medio llena. No, la parrilla está llena. Pero Pero estamos falta de cosas. vacaciones también. Sí. Eso. ¿Nos ven frescos? Es por eso. Dormimos. Está bueno dormir. bueno, Está re bueno bueno dormir. dormir. Está buenísimo hacer las 4 comidas, boludo. Está ¿Sabes? bueno dormir hasta las 1 de la tarde, chicos. Gente que no trabaja, por favor. Esteban y yo. Está de vacaciones. Falta Aún pala. estamos cortos. Hijo de su madre, sí, no. El aguinaldo. Bueno, nos despedimos Nos ya. despedimos. Programa número Chau. 16 de Obsolescencia, El Lejano Oeste. Nos vemos cuando sea. Pronto. Chau, chau.